¿Cómo comprender mejor el don profético? Parte 6. Amigo y amiga, la historia de la iglesia cristiana está llena de individuos que le dieron las interpretaciones más inimaginables a los consejos de Dios. Y luego definieron su forma de proceder como alta fidelidad o mucha lealtad a Dios. Lamentablemente, lo mismo se aplica a algunas de las ramas del conocimiento dentro del cristianismo actual. Hay una tendencia, muchas veces, hacia el extremismo, a llevar las cosas a un punto, pero realmente lejos del sentido ideal y equilibrado que Dios tenía al dar sus respectivos consejos. Hay personas que han interpretado los textos de la Biblia, pero de una manera realmente radical. De repente alguien encuentra que si la Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti, bueno, puede interpretar como que literalmente hay que despojarse de uno de los ojos. Realmente podría parecer algo extremo, radical, absurdo, pero increíblemente hay personas que han interpretado así el don profético o los textos del don profético, pues revelado en la Escritura. Uno de los asuntos principales del tema de hoy es mostrar que, aunque los escritos del don de profecía se caracterizan por el equilibrio, pues muchas veces no sucede así con los que lo leen. Quiero explicar un poquito más esto. Mira, Dios escogió personas, ya sea hombres o mujeres, para darles el don de profecía. Muy bien. Y les dio mensajes para ser entendidos de manera equilibrada. Te explico que el equilibrio es saber posicionarse mentalmente, anímicamente, en una forma tal que no se vaya a extremos. Un balance, una opinión centrada. No andar buscando las esquinas y formas realmente ya absurdas de abordar un tema. Pues bien, los autores del don de profecía o los que recibieron el don de profecía, pues son personas que van a transmitir mensajes equilibrados, no de manera irracional e inflexible, sino de una manera sensata, racional, bien centrada. Pero como decía hace un momento, lamentablemente a veces somos los lectores los que llevamos las cosas a una forma ya extrema. Un ejemplo es el consejo que dio la famosa escritora Ellen White a un médico que había adoptado puntos de vista extremos acerca de la reforma pro salud. Si tú no estás familiarizada o familiarizado con este término, con esta expresión reforma pro salud, te explico que la reforma pro salud es una expresión que lo que significa es una renovación en los hábitos que tienen que ver con la salud humana. La adopción de recursos naturales, la adopción de medidas que van a velar por el buen desempeño de nuestras funciones en nuestro organismo. Y para eso hay que tomar en cuenta algunos recursos que Dios ha dejado, como el agua, el aire, el descanso, el trabajo, la temperancia, el ejercicio, en fin, varios consejos para vivir bien, de manera especial la nutrición, la alimentación. Son varios consejos que abarca este plan para vivir bien, que se conoce como la reforma pro salud. Pero, como te decía hace un momento, aun cuando este es un consejo profético lindo que Dios ha mostrado al pueblo adventista principalmente para que vivamos bien, ¿verdad?, como miembros e hijos de Dios, pues lamentablemente hay algunos individuos que agarran estos consejos y los quieren llevar de una manera extrema, inflexible e irracional. Y eso es justamente lo que queremos evitar a la hora de, leer, a la hora de analizar estos consejos de la Reforma Pro Salud, por ejemplo, en el don profético. Y, por supuesto, cualquier otro tema que haya sido revelado por Dios o que su sierva o su siervo haya sido inspirado, pues todos los consejos revelados por Dios en los cuales hay de por medio implementar en la vida, tienen que ser tomados con suma sensatez y de una mente equilibrada.
Esta famosa autora dijo en cierta ocasión: la reforma pro salud llega a ser deforme, que destruye la salud cuando se lleva a los extremos. Tremendo consejo de Elena White en el libro Consejos sobre Alimentación, página 70. Muy bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Se nos está diciendo que la reforma pro salud ha sido dada para que no deforme a las personas, ni que se pueda deformar el pensamiento de las personas. La reforma tiene que ver con darle una nueva forma a nuestra manera de vivir. Reformar, tomar nuevas formas, tomar nuevos hábitos, implementar medidas, pero todo encaminado a mejorar nuestra salud. Ahora, ella aquí nos está advirtiendo, pues, que cuando se lleva a formas extremas, más bien este plan puede deformar la salud y los hábitos de las personas. Yo en el pasado he conocido personas que creen que una buena alimentación es agarrar una cebolla, es agarrar un tomate y alguna remolacha, y ya eso es un almuerzo, pero súper saludable. Y muchas veces son inventos de las personas, son dietas inventadas por las personas e intentan muchas veces pues convencer a otros de que sigan ese régimen que ellos mismos se han automedicado, por así decirlo. Entonces lo que decimos aquí es que ningún consejo dado por el don profético debe llevarse a extremos. Solo estoy poniendo el caso de la reforma pro salud, pero hay tantas formas que nosotros podemos deteriorar o tergiversar el mensaje inspirado por el Señor. A la vez, el esposo de Elena White, el pastor Jaime White, en el siglo antepasado también dijo lo siguiente: mientras que Satanás tienta a muchos a ir demasiado lento, él siempre tienta a otros a ir demasiado rápido. La labor de la señora White se vuelve muy dura y a veces confusa por causa de los extremistas que piensan que la única posición segura es tomar el punto de vista extremo de cada expresión que ella ha escrito o hablado, aunque haya diferentes puntos de vista sobre este asunto. Mira, aquí entonces se nos está alertando contra pues estas formas de proceder extrema. Siempre hay personas llevando las cosas a un extremismo bajo el argumento de que eso es una excelente forma de mostrar una dura, férrea lealtad y fidelidad a Dios. Pues bueno, mi misión en esta ocasión, como siempre, es instruir, advertir, orientar para que, al menos en cuanto a la interpretación del don de profecía, seamos cautelosos, seamos prudentes y nunca recibir ese tipo de consejo, ese tipo de tendencia a exagerar las cosas. Como vuelvo y digo, hay que saber ser flexible, hay que saber tener una forma de comprender las cosas de manera equilibrada, centrada. Y entonces de esta manera nos vamos a alejar de estos extremismos. No queremos llegar a conclusiones así rozando extremos, porque realmente el don profético ha sido dado para que las personas puedan asumirlo de una manera sensata. Por eso también es bueno consultar. Si tú estás entendiendo alguna situación y dices, oye, yo tengo dudas sobre cómo se aplica esto, entonces busca personas con más conocimiento, personas con más experiencia. De repente puede ser el anciano de iglesia, puede ser el pastor de la iglesia, o alguien entrenado en este tipo de literatura, por ejemplo, los que trabajamos en el Centro de Investigación White, o los distintos centros White que existen en el mundo. Ahora te metes a internet y ahí vas a googlear, vas a buscar y vas a contactar personas que trabajamos en este tipo de sitios para que te podamos orientar, para que tú puedas tener otra opinión y así no te dejes llevar muchas veces por personas que son muy estrictas. Aquí tenemos que tener cuidado con eso. Hay personas que son muy estrictas, muy exigentes, inflexibles, y no queremos ese tipo de interpretación para los escritos del don profético porque no fueron concebidos con esa actitud.
Los libros del don profético fueron concebidos para ser llevados de una manera sensata, flexible, saber hacer excepciones. Hay que saber hacer excepciones. Como pastor de distrito hace muchos años, pues visitaba localidades rurales en el campo. Y había hermanos y hermanas que gentilmente me ofrecían que un poquito de gallina, que un poquito de huevo, que un poquito de leche y cosas así. Realmente era lo único que tenían, De manera que yo no podía decir voy a ser aquí extremo, yo nunca voy a participar de este poquito de leche, yo nunca voy a aceptar nada de carne de gallina. Realmente no podía ponerme en ese plan. ¿Por qué? Porque hay que saber hacer excepciones, hay que saber dosificar las cosas de tal manera que no seamos radicales ni extremistas. Sobre todo cuando uno recibe este tipo de invitaciones. Uno en su casa puede distribuir y puede comprar y adquirir y colocar en la mesa tal y cual cosa. Pero cuando uno va y recibe este tipo de atenciones, con más razón se da cuenta la necesidad de ser flexible, hacer excepciones y decir, bueno, yo tengo una dieta, tengo un estilo, pero sé hacer excepciones aquí y allá, porque, pues bueno, esa es parte del saber manejar estas cosas, no de manera radical. Entonces, lo que también queremos prevenir, mis queridos hermanos y hermanas, es la idea de que si tú de repente eras predicador o eres predicadora, pues necesitas también, con más razón, si te vas a constituir en un predicador, consejero, instructor de una congregación, con más razón tienes que meditar las cosas. Con más razón necesitas consultar bien antes de llegar a imponer, antes de llegar a querer que las personas hagan las cosas como tú crees. Tienes que cerciorarte que estás manejando la forma de pensar de una iglesia, no tu forma de pensar en particular, sino que vas a esparcir ideas que, en primer lugar, coinciden con la Biblia. Y en segundo lugar, pues que coincida con el pensamiento teológico de la iglesia a la que perteneces, ¿sí? Si eres adventista del séptimo día y eres predicador, predicadora, necesitas empaparte bien qué es lo que la iglesia piensa acerca del consumo de carne, acerca del consumo de huevos, de lácteos, en fin, de tal manera que de una manera equilibrada, centrada y sensata puedas presentar a la hermandad las cosas que piensas predicar, pero no conforme lo que tú te imaginas, sino conforme la iglesia lo maneja, porque ya mucho se ha estudiado estos temas, que a veces son controversiales, que a veces se han prestado para extremismo, pero que necesitamos precisamente acabar con eso, con el extremismo, el radicalismo, porque necesitamos reflejar tanto a las personas que son de nuestra iglesia, como los que no son de nuestra iglesia todavía, que sepan la forma correcta, el espíritu sensato y equilibrado que debe caracterizar a nuestra querida iglesia. El caso de nuestra querida consejera Elena White es importante tomar en cuenta, por ejemplo, experiencias que haya tenido. Ella tuvo que tratar con muchos extremistas durante su ministerio. Fíjate cómo ella, al tener opiniones encontradas con extremistas, pues obviamente lo que nos está queriendo decir esto es que ella no era extremista. Sí, tenemos que quedar claros con eso. Ella era razonable, flexible y entonces más bien tenía choque cuando encontraba personas que llevan las cosas a lo extremo. En 1894, ella señaló que hay personas que siempre están listas, fíjate lo que dice ella, listas para escaparse por alguna tangente, que se entusiasman por alguna cosa extraña, llamativa y nueva. Pero Dios quiere que todos actuemos con serenidad y consideración, eligiendo palabras que estén en armonía con la sustanciosa verdad para este tiempo, la que debe ser presentada a la consideración de la mente tan libre como sea posible. Fíjate, libre de lo emocional, aún conservando el fervor y la solemnidad que le corresponden.
debemos precavernos contra los extremos y guardarnos de animar a aquellos que quisieran estar en el fuego o en el agua. Eso está escrito en Testimonios para los Ministros, página 227. Sí, qué bueno que está en este libro Testimonios para los Ministros, porque los pastores necesitamos, en primer lugar, nosotros como pastores y predicadores, instructores, orientadores, necesitamos saber transmitir con el espíritu correcto este tipo de cosas, con los puntos de vista claros, asertivos, de tal manera que todo miembro de iglesia pueda comprender que el don profético hay que entenderlo de manera equilibrada. Y pedirle al Señor. ¿Te acuerdas una de las primeras cosas que te aconsejé en relación con el estudio de estos libros? En oración pedir al Espíritu Santo. Y decirle, Espíritu Santo, tú sabes cómo yo a veces me agarro las cosas de manera muy rígida, tensa, inflexible, así como muy rigurosa. Señor, quítame esto de mi forma de pensar y de proceder, y también ayúdame a no transmitir ese tipo de actitud a otras personas. De repente tú estás luchando con eso. Tú ya te diste cuenta que eres muy como perfeccionista o muy exigente, que la gente cumpla al 100%. Pero uno aprende, mi querido hermano y hermana, a que si queremos ver cambios en los demás, en primer lugar, nosotros tenemos que cambiar. Y número 2, a la hora de esperar cambios en otras personas, tenemos que tener mucha paciencia y tolerancia. Eso es lo que aprendemos de nuestro Padre Celestial, a tener paciencia y tolerancia. Porque perfección no va a haber en este mundo, ¿de acuerdo? Perfección mientras estemos en este orden, mientras estemos en este tiempo, así como estamos, pues no va a haber perfección. Entonces tenemos que saber que, si bien es cierto no va a haber perfección, apuntemos a la excelencia, ¿sí? Aunque no haya perfección, pero apuntemos a la excelencia. Y sepamos hacer excepciones, sepamos ser flexibles, de tal manera que pues podamos favorecer este concepto del que estamos hablando. Y como decía hace un momento, los pastores tenemos esa gran responsabilidad en primer lugar. En segundo lugar, los dirigentes de iglesia. También igualmente, transmitir ese espíritu de equilibrio. Las cosas van así de manera pensada, razonada, no alocada las cosas, no de manera extremista, no de manera impulsiva o irreflexiva. Por supuesto que no. Entonces, yo espero, mi querido amigo y amiga, que este pensamiento de hoy sobre cómo entender mejor los escritos del don de profecía, podamos implementarlo. Digamos, el Espíritu Santo, dame, Señor, ese equilibrio, dame esa mente que sepa discernir cuándo hacer excepciones, cuándo aquí, cuándo allá, porque hay cosas donde se puede hacer excepción. Por supuesto que hay cosas donde no se puede hacer excepción, ¿eh? Si estamos hablando del consumo de alcohol, de cigarro, de drogas, por supuesto que ahí no hay forma de decir, hoy sí puedo, en este caso se puede hacer excepción. No, hay cosas donde obviamente no se hacen excepciones. Pero hay formas de proceder, de repente me invitan a comer, de repente aquí, allá. Entonces yo sé que es un miembro de iglesia el que me está invitando, me va a poner en la mesa algo que se puede ingerir. De repente no corresponde, no coincide con el estilo que yo tengo en mi casa, pero voy a saber hacer excepción porque eso es parte de la mentalidad que debe prevalecer a la hora de asumir los consejos del don de profecía. Si quieres más información, pues puedes comunicarte con nosotros al Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Ahí estaremos para servirte. Por ahora, mil gracias por tu atención. Que Dios te bendiga, ahora y siempre.